libres de preguntarme también acerca si desean de tips de producción, de grabación, de ciertas cositas, ¿no? Yo toco teclado, toco guitarra, toco batería, percusión, y bueno, con los instrumentos virtuales que lo vamos a ir viendo más adelante, pues he logrado hacer sinfónicas, ¿no? Sinfónicas y todo tipo de música. Hasta música árabe me han pedido en introducciones en algunos temas, ¿no? Entonces todo eso yo lo he podido lograr. Entonces en ese aspecto de los géneros, entonces ahí sí pueden preguntarme independientemente del género que ustedes hagan, ¿no? Y cuando lleguemos a la parte de mezcla, ahí sí voy a hacer un poquito el sondeo para yo poder trabajar los géneros que la mayoría trabaja, ¿no? Por ejemplo, si votan más por el rock, por ejemplo, por el pop, entonces yo voy a trabajar las sesiones de pop. Y también dos géneros, ¿no? Y si es que la cumbia también está por ahí mayoritario, también lo trabajamos, ¿no? Y si hay otros géneros por ahí, voy a dar también ciertas cositas, ¿no? Entonces, por ese lado no hay problema y obviamente yo les voy a pedir pues sesiones de mezcla de ustedes, ¿no? Como les repito, pregunten siempre, pregunten. Por más tonta que Una, piensen que esta pregunta, en realidad no es tonta, ¿no? Sí. una consulta. Yo trabajo 100% en que es música de mariachi. Es lo que yo estoy trabajando, o sea, lo trabajo ya Ujú. bastante tiempo. Y el motivo del mío es para ya grabar, he escuchado otras grabaciones de otros mariachis donde sale muy Ujú. nítido, pues no estamos hablando de un Vargas, un Sol de México, un Nuevo Tecalitlán, Claro. grupos que tienen una masterización, súper linda. Por eso digo, el género, como tú lo acabas de mencionar, el género que yo busco es ese, puntualmente. No te preocupes por eso, porque cuando lleguemos a las técnicas de mezcla y terminemos la parte de mezcla, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar capacitados de poder mezclar cualquier cosa, cualquier tipo de música. Yo, por ejemplo, mezclé hace un año, hace 2 años, folclore boliviano. Yo soy de Lima y yo mezclé folclore boliviano y nunca lo había hecho, pero apliqué todas mis herramientas y comenzaron a decir allá, ¿no? Pues esto suena increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que un limeño de así venga a mezclar un folclore de nosotros? Y comenzaron así a hablar cosas, ¿no? Y es una de las anécdotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ese lado no se preocupen, ¿no? Las técnicas las voy a enseñar para todo y se va a poder aplicar para cualquier tipo de música. Pero, En esta... Wahan, disculpa, Sí, perdón, dime. no. Disculpa que te interrumpa, o sea, debiste haber Sí, dime. escuchado un poquito de folclore para guiarte y tener ideas para mezclar, Claro, ¿no? yo les voy a enseñar cuando lleguemos a mezcla cómo hay que estudiar la música, ¿no? Y adelantándome un poquito, un tip sería descartar todos los MP3, ya no escuchar MP3, porque el MP3 viene ya comprimido y no tenemos frecuencias agudas, no tenemos, en todo el rango audible, no tenemos muchas frecuencias, porque se han perdido al momento de comprimirse. Entonces yo les recomiendo que se consigan los CDs originales o formatos WAV o FLAC, ¿no? Pero ya nada de MP3, ¿no? El Spotify, por ejemplo, yo lo descarto, porque el Spotify en la versión gratuita trabaja con MP3 de baja calidad, que es el 128 kbps. Y si tú pagas una suscripción en el Spotify, trabajas con MP3 todavía, pero con 320, que es la calidad máxima de MP3, pero no deja de ser MP3. Entonces, para eso yo les recomendaría que tengan una suscripción en Deezer, por ejemplo, o en Tidal creo que se llama. Yo tengo en Deezer y la suscripción esa viene ya con formato WAV, ¿no? Alta calidad. Entonces, yo escucho eso siempre, ¿no? Yo no escucho nada de MP3. Entonces, eso descartado, ¿no? Porque tenemos que acostumbrar a nuestros oídos a desde ya escuchar la música en la calidad que debe ser. Si nos estamos acostumbrados a escuchar música Una en baja pregunta, calidad. Sí, dime. el formato MP3 entonces no es muy bueno escucharlo, o sea, ¿por qué? No, no es Porque bueno pierde escuchar. calidad. Claro. Para nosotros que nos vamos a dedicar a producir, a mezclar, el MP3 tiene que ser nuestro enemigo, no tenemos que escucharlo, ¿no? El MP3 es para un consumidor final que por ahí escucha, es un aficionado del audio, pero nosotros sí tenemos que trabajar con WAV, ¿no? Escuchar WAV bastante. Sí, pregunta. Una consulta, Sí. este, ¿qué hay con esto? Los samples, el audio WAP que hay en el internet, en este caso YouTube, YouTube, por este, ejemplo, no es WAV, ¿no? la calidad del WAP, sí, exactamente. Muchas veces lo que iniciamos en esto, lo que andamos buscando es sonido de bombo, de bajo, qué sé yo. Ujú. La calidad uno puede
confiarse en la calidad que se descarga por internet, ¿o no? Si lo descargas de una página y en la página te dice que si es WAV, lo descargas, no hay problema, ¿no? Pero si lo descargas de YouTube, YouTube es el streaming de peor calidad que existe en audio, ¿no? De todo lo que existe. YouTube es el peor. Entonces, Ok. de todos modos, cuando lleguemos a la parte de masterización, yo les voy a enseñar cómo analizar el audio para que se den cuenta con analizadores si es un MP3 o es un WAV y si es de alta calidad o baja calidad. Porque eso es lo que yo hago, ¿no? A veces me descargo discos en WAV, pero a veces te engañan, pues no te dicen, no, esto es WAV y lo ponen ahí, ¿no? Pero lo descargas y te das cuenta que no es, ¿no? Y con analizadores que yo tengo lo puedo ver. Entonces eso también les voy a enseñar, ¿no? Ok. Listo, chicos, en esta primera clase Un vamos a hablar... antes de que continúes, Sí, sí, por favor. sí, claro. Mira, justo lo que me estabas hablando ahorita del MP3, yo cuando saco un tema, siempre busco el MP3 de YouTube porque es el más comercial, es el que donde encuentras todo, Ujú, ¿cierto? De ya. un grupo, cuando hago un cover de un grupo X. Muchas veces me ha pasado en que yo lo saco a digamos, a la versión X, pero en YouTube del mismo cantante, del mismo autor, tengo varios videos, tengo la versión A, B y C, Ujú, pero cuando quiero comparar, sé que lo he sacado en, digamos, en la menor, ¿no? Ya, un ejemplo. sí. Pero cuando lo voy a ejecutar eh, a otra versión un poco más actual del mismo cantante, me varía medio tono. ¿A qué se debe eso? En Ese puede, algunos casos, o en es- todos. Eso puede ser por dos opciones. Uno, que de repente el artista ya cambió de tonalidad. Y lo otro es porque a veces un usuario X sube los temas modificando la tonalidad para que no se lo bajen. Porque si lo hacen tal cual el original, entonces ahí los derechos de autor, ¿no? Pero a veces hacen truquitos de subirle un cuarto de tono o medio tono para que no sea igualito al original y ahí ya confundes al algoritmo que utiliza YouTube y no te bajan el video. Entonces esas dos opciones pueden ser. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Gracias, gracias. Listo, chicos. Entonces, bueno, esta primera clase les pido paciencia porque vamos a hablar un poco de teoría. Porque lamentablemente, querramos o no, tenemos que ver la parte teórica para poder entender cómo funciona el audio, cómo funciona el Pro Tools, eh, la historia del Pro Tools, cómo se hizo esto, cómo se digitaliza la señal y esas cositas, ¿no? En esta primera hora vamos a ver eso y de todos modos yo lo voy a tratar de hacer lo menos denso posible porque yo sé que aburre. Cuando yo estudiaba me aburría la teoría y para pasar a la parte práctica, ¿no? Les pido disculpas por la clase pasada que tuve inconvenientes. No pudimos hacer la clase, pero ahora la vamos a hacer hoy las dos que les debía del sábado y el domingo mañana también vamos a hacer 2 horas. Listo, chicos, voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Y voy a abrir esta PPT de aquí. Vamos a hablar primero de Pro Tools. El Pro Tools, obviamente ya sabemos que es un software, pero técnicamente se le conoce como DAW, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado que dicen, ¿qué DAW usas, no? ¿Qué DAW es decir, qué sistema, qué software usas, no? ¿Qué DAW usas? Bueno, yo uso Cubase, uso Pro Tools. En este caso, el Pro Tools es el estándar mundial, ¿no? Lo vamos a ver se hace cine, se hace televisión, se hace radio, se hace absolutamente todo y ya está estandarizado, entonces hay que conocerlo muy bien, ¿no? Yo he manejado el Adobe Audition, se llamaba antes Cool Edit, he manejado el Audacity, por ahí lo mencionaron, el Cubase, el Nuendo, el Reaper, y todos tienen lo suyo. No quiere decir que uno sea mejor que otro, ¿no? Porque si yo soy experto manejando el Cubase y me resultan las herramientas que yo uso y hago trabajos excelentes, entonces estoy bien con el Cubase, no tengo por qué pasarme a otro, ¿no? El detalle para mí y para muchos es que haciendo unas cositas de edición, por ejemplo, en Cubase o en Reaper o en otro, te puede tardar media hora de lo que en Pro Tools te puede tardar un minuto y lo haces más eficiente y lo haces con mejor calidad, ¿no? Sin perder tanto audio. Entonces, esa es la ventaja de usar Pro Tools, aparte de muchas ventajas más que vamos a ir viendo en el camino, ¿no? Entonces, como les decía, el Pro Tools es un DAW. ¿Qué es un DAW? Un DAW viene a ser, son siglas que significan Digital Audio Workstation. Es una estación de trabajo de audio digital.
¿qué es lo que se hace con el Pro Tools? A ver si ustedes me podrían decir, por ejemplo, ustedes los que han manejado Cubase o Audacity, o etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Qué procesos hace estos software de grabación? Si por ahí alguien me podría decir, por ejemplo. Por lo general, uno de estos los procesos que hacen los DAWs son, digamos, receptar las señales de audio analógicas que, bueno, transformadas que reciben de un instrumento y las procesan según lo que el usuario quiere. Ejemplo, quiere más brillo en la guitarra, más color en la voz, cosas así. Claro, ahí estamos hablando de la parte de mezcla, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna Ya. otra idea de qué más se podría hacer con estos DAW? Bueno, la realización de secuencias también. Exacto, ahí estamos hablando de MIDI, por ejemplo, ¿no? Ya mencionamos mezcla y estamos mencionando ahorita MIDI, que son todas las secuencias. ¿Qué más se podría hacer? Listo, no hay más ideas, yo les digo. Son 5 procesos básicos que se puede hacer, sobre todo en Pro Tools, porque en los otros DAWs hay ciertas cositas que no se pueden, y vamos a ver que el Pro Tools es muy completo. Lo primero que se hace, lo primero que es el Pro Tools es un procesador de audio, ¿no? Vamos a procesar todo el audio, vamos a capturarlo, vamos a poder sacarlo, meterlo por un hardware, etcétera, ¿no? Procesamiento de audio. Mezcla y automatización, porque tenemos muchas automatizaciones para hacer cuando estamos mezclando, ¿no? Son, por ejemplo, bajar volumen, subir volumen automáticamente, los paneos, que se active un plugin, cositas así. Lo tercero es el secuenciador MIDI, lo que me mencionaron también, ¿no? El secuenciador MIDI. Y lo que viene aquí es ya el extra con lo que trabaja Pro Tools, ¿no? Porque estos tres los hacen absolutamente todos los DAW. Pero lo que viene aquí ya como que ya va marcando la diferencia, ¿no? Por ejemplo, partituras. Nosotros podemos crear partituras, generar partituras con el Pro Tools y podemos imprimir esas partituras. Muchas veces cuando, según mi trabajo que hago, los que me piden partituras son los que trabajan con vientos, por ejemplo, ¿no? Los trompetistas, los trombonistas, ellos están acostumbrados mucho a trabajar con partituras. Entonces lo que yo hago es hacer la secuencia MIDI, lo trabajo con un instrumento virtual de los sonidos que yo quiero, por ejemplo una trompeta, y lo convierto a partitura. Y también de ese editor de partitura puedo modificarlo como partitura o como MIDI. Y eso lo puedo imprimir, lo puedo enviar a imprimir desde el mismo Pro Tools. Y lo otro, que Disculpe, también, ¿sí? ¿qué es secuenciador MIDI? El secuenciador MIDI es, que más adelante vamos a ver qué es MIDI, son señales que se mandan y a esas señales que se envían, tú le puedes decir qué sonido quieres que tengan esas señales, ¿no? Puede ser una guitarra, un cajón, una batería, un teclado, cierto sonido, hasta un ladrido de perro podrías samplear y cuando tú tocas una nota MIDI, se escucha ese ladrido de perro. Entonces se puede secuenciar absolutamente todo, ¿no? Eso sería un secuenciador. Y lo otro, lo último que se hace en Pro Tools sería esto, que es Una consulta, también... antes de que Sí, digas lo último. sí, dime. Me dices que el Pro Tools también lo puede exportar a partituras. Bueno, tocas el tema de trompetas. En el Exacto. grupo de mariachi, en mi grupo, bueno, al ser mi grupo, al estar a la cabeza del grupo, toco todos los instrumentos, previamente dicho, toco vihuela, guitarrón y mi instrumento con el cual yo siempre aprendí es trompeta. Para mí es muy importante el trompeta. El lector de partituras o pentagramas que yo utilizo es el Finale. Hace la misma función el Pro Tools, porque yo en el Finale escribo hago el MIDI, prácticamente dicho, porque tiene la opción de que es exportar MIDI. Claro, sí, es la misma función. Es la misma función, incluso lo puedes hacer más fácil, porque tú, ahora cuando vayamos a ver la parte de instrumentos virtuales, con un tecladito vamos a tocar, por ejemplo, la trompeta con un instrumento virtual. Hacemos el ruteo para que suene la trompeta en nuestro tecladito y, y ya no necesitamos pues estar sacando la trompeta y tanta cosa, ¿no? Porque como es una maqueta, depende de lo que queremos hacer también, ¿no? Mayormente cuando vamos a hacer partituras necesitamos una maquetita nada más para que luego ya se pueda grabar como debe ser, ¿no? Es para que lo estudien los músicos. Entonces lo tocamos en el teclado y sale perfecto. Y se genera la Eso es lo que tú partitura. me mencionas, eso es lo que tú mencionas, es el famoso teclado MIDI,
que venden Sí, exacto. en el mercado, ¿cierto? Ese me hablas, ¿no? Sí, este de aquí, no sé si lo pueden ver aquí. Este, por Sí, era ejemplo, es justo el que estaba por comprar porque es de mucha utilidad para, sí. porque yo Este yo lo uso en mis cuando viajes, saco por los ejemplo, temas, porque es chiquito. yo cuando saco los temas de viento, busco las tonalidades y los saco primero en mi instrumento, ¿no? Los saco, los ejecuto y después recién me doy el trabajo de Claro, pasarlo al fin. Ah, claro, chévere. claro, la herramienta con esto en el Pro Tools es mucho más fácil, ¿no? Porque Sí, incluso lo porque puedes, es mucha chamba, es sacar el instrumento, sacar la trompeta, y bueno, mucha oreja, como le dicen todos, mucha sí, oreja, conocer tonalidades, armaduras para poder llevar más eso fácil mismo. y sacar por el tema. Claro, porque también es una chambaza estar escribiendo nota por nota, pues, ¿no? En cambio, tú Y, simplemente lo y- tocas, lo ejecutas y ya se genera la partitura, ¿no? qué bacán. Sí, Es automático. justamente estaba pensando comprar el teclado MIDI porque hay temas, por ejemplo, en mi página del grupo tengo un tema llamado para papá que le he grabado y Ya. escribir, yo, o sea, yo lo saqué, ¿no? Porque combinamos conocimientos, puede ser esta parte, tócalo. En que ya tuve que buscar el tono, sacarlo, o sea, es un arreglo nuestro, ¿no? Es un arreglo Ujú. nuestro, de todo el grupo, es que todos han puesto sus partes para crear un tema y sí ha salido bien lindo, ¿no? Ah, genial. Bien. Listo. Y como les seguía diciendo, el quinto elemento que hace Pro Tools es post de audio para video. Eh, Todas las películas que están en Netflix, las series, los cines, absolutamente todo lo hacen en Pro Tools. Pero para eso sí necesitaríamos pues el Pro Tools Ultimate, ¿no? Eh, es ya más adelante les voy a decir en esta clase cuáles son las diferencias del Pro Tools estándar con el Pro Tools el Ultimate. Entonces estos son los 5 elementos, las 5 grandes cosas que hace el Pro Tools. Listo. Vamos a ver un poquito de historia para que entiendan un poco de cómo es que, cómo es que evoluciona el Pro Tools y cómo es que se desarrolla, ¿no? Esto se desarrolla en la década de los 80 con dos personajes que estudiaban juntos en la universidad, Peter Gottscher y Evan Brooks. En esa época existían lo que se llaman los drum machines, que eran secuenciadores de batería digitales, que se ponían eran como unos cartuchos, unas maquinitas, unos cuadraditos. Entonces, ¿qué hicieron estos dos personajes? Estos dos personajes querían ponerle más sonidos al drum machine, porque sentían que ya estaban cortos de sonido, ¿no? Ellos querían ponerle más cosas. Entonces, ellos crean esto de aquí, estos EP rooms, que son como, ¿no? Unos cartuchitos donde se agrega más memoria al drum machine y le pones más sonidos. Entonces, es así como se va iniciando esta idea. Es así como en el año 85 se crea el software Sound Designer, que vendría a ser el Pro Tools 1.0, pero no se llamaba Pro Tools, ¿no? Se llamaba Sound Designer, y permitía la grabación de un solo track de audio a 16 bits y 44.1 kHz, nada más. Luego, en el año 89, se crea ya el primer hardware que funcionaría con este mismo software, ¿no? Que vendría a ser en este caso el Pro Tools 2.0, pero se llamaba Sound Tools, Sound Designer 2. Esto de aquí, que es el DigiDesign, era la empresa en esa época. Luego comienzan a crearse, ahí sí, se llamaba Pro Tools TDM, que significa Time Division Multiplexing. Y vendría a ser estas tarjetas que son como las PCI actuales que se introducían a las máquinas de ese tiempo, ¿no? Con el Pro Tools que ya era el software y venía pues con disquetes. En el año 94 se comienzan a agregar al software que ya existía y al hardware que ya existía superficies de control. Por ejemplo, esto, que parece una consola, pero no es consola, es una superficie de control, porque lo que hace es que todas estas cositas, estos faders, estos botoncitos, estas perillas, controlan el Pro Tools. Entonces esto no tiene nada de, no es una consola en sí, ¿no? ¿Y cómo se conectaba esto? Bueno, hasta ahora, cómo se conecta es vía MIDI, ¿no? Por MIDI se manda las señales de aquí, y si yo muevo este fader, por ejemplo, en el mismo Pro Tools ese fader se mueve también. Entonces es una superficie de control. Este es del año 94.
En el año 95 crean este de aquí, que es el Control 24, que si se dan cuenta parece consola, pero seguimos hablando de superficies de control. Todos estos son los faders para controlar el Pro Tools. Todo esto, ¿no? Igual se conecta vía MIDI. Esto es lo que hay en la actualidad, el Avid S6. Y con esto es lo que hacen la mezcla para cine, por ejemplo. Si me preguntan cuánto cuesta, ahí sí volamos, ¿no? Porque esto creo que está como $50,000. Y esto ya lo tienen las grandes empresas, pues, ¿no? Y del mismo modo se trabaja vía MIDI. Y, y ojo que no es consola, ¿no? Es una superficie de control, solamente para controlar el Pro Tools, nada más. Luego las interfaces de audio. En el año 99 hacen la Digi 001, que tal vez por ahí alguien habrá oído hablar de las famosas Digi, ¿no? Esta es la Digi 001. Luego crean la Digi 002, que esta era superficie de control e interfase a la vez. Y este es el famoso rack de la época, ¿no? La Digi 002. Pero más famoso era Perdón, este. Wahan, Sí, dime. de las Digi son de la línea esta de Presonus, ¿verdad? No. Esto lo hacía ¿O Digi no? Design. Digi Design era la empresa Ok. que tenía Pro Tools Ujú. y ellos hacían las interfaces, ¿no? Las Digi. Por eso es que se llama Digi, porque la empresa era Dale. Digi Design. Mm, Y esta era la más famosa que se utilizó, al menos aquí en Perú yo la vi, bueno, hasta ahorita he visto algunos estudios con esta, pero más se hizo famoso en Perú como que en los finales del 2000 más o menos, 2009, 2010 por ahí. Ya son algo obsoletas, ¿no? Pero aún funcionan. Listo, aquí hablando un poquito de la historia de Pro Tools. Ahora vamos a entrar a lo que es en sí el sonido. Para que se produzca la sensación sonora es necesaria la presencia de tres elementos: la fuente sonora, el medio transmisor, el receptor del sonido. Para que una fuente sonora actúe sobre el medio, es necesario suministrarle una cantidad de energía. La fuente vendría a ser, por ejemplo, un cuerpo de un instrumento, el impacto entre dos cuerpos, una explosión cualquiera. El medio sería sólido, líquido o gaseoso. En este caso vamos a hablar de nosotros del aire, ¿no? El receptor vendría a ser natural, que nuestro oído, o artificial el micrófono. Eso vendría a ser el receptor del sonido. La velocidad. La propagación del sonido se efectúa en un medio elástico. Nuestro medio elástico vendría a ser el aire, ¿no? Y varía de acuerdo a la temperatura y la humedad del aire. Esto es muy importante, sobre todo para quienes han hecho sonido en vivo o para quienes tocan en un grupo. Ahora les voy a explicar por qué. La velocidad del sonido en el aire es de 343 metros por segundo a una temperatura de 20 grados. Esto es importante, de 20 grados. Me ha pasado alguna vez haciendo sonido en vivo, porque yo también alguna época de mi vida lo hice. Estábamos en un lugar, era altura, hacía frío, pero la prueba de sonido era el mediodía. Y el mediodía, ¿qué pasa? Hace mucho calor. Entonces, cuando hace calor, la velocidad del sonido viaja más rápido. ¿Y esto qué quiere decir? Que los agudos, por ejemplo, se van a notar más, van a viajar más. ¿Y qué pasa cuando llega la noche? La temperatura cae, la velocidad del sonido cae y los agudos ya no se van a ir hasta el fondo, por ejemplo. Entonces, todo lo que se ha seteado en el día con la temperatura X ya no va a servir para la noche. Entonces, yo me acuerdo que ese día llegamos y todos nos volvimos locos, ¿no? Porque no se veía nuestro seteo. Y era porque no habíamos tomado en cuenta la temperatura. Es muy importante eso, ¿no? Tener en cuenta que cuando hace mucho frío, los agudos se van a perder un poco. Peor si estamos en altura, ¿no? Parámetros del sonido. La amplitud es la cantidad de presión que ejerce la vibración en el medio elástico, en el aire. A mayor fuerza, mayor amplitud. Se mide en decibeles de nivel presión sonora. La intensidad hace referencia a la cantidad de sonido. La amplitud vendría a ser esto. Esta es una onda sinusoidal. Esto vendría a ser la representación del sonido. Y aquí tenemos los decibeles y este es el tiempo, ¿no? A mayor amplitud, acuérdense, es porque se escucha más fuerte, por decirlo así, ¿no? Hay más decibeles. Y en el Pro Tools lo vamos a ver así, ¿no? Si tenemos una onda pequeñita, es porque tiene una amplitud pequeña y se va a escuchar bajo. Y a mayor amplitud, si tenemos una onda grande,
va a tener mayor amplitud, se va a escuchar más fuerte. Y aquí tenemos un medidor, por ejemplo, a 0 decibeles, obviamente no se escucha nada. A 10 decibeles, por ahí la comparación vendría a ser con hojas de árbol, ¿no? 20 decibeles, susurro. 30 decibeles, estudio de televisión. En un parque 40, en una casa normal 50. Esto teniendo en cuenta pues que ya hay televisores ya encendidos por ahí, radio, etcétera, ¿no? 60, una conversación 1 metro. 70, una aspiradora. 80, una calle transitada. 90, un camión, por ejemplo. 100, un concierto. 110, motosierra. 120, ya comienza el umbral de incomodidad. Aquí es donde ya nos sentimos ya como que un poco incómodos, ¿no? En 130 ya comienza el umbral de dolor. Y esto sí es terrible, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en un concierto tocando, me habían puesto el monitor al frente y yo me había olvidado de usar los tapones, ¿no? Es muy importante, chicos, que si ustedes son músicos y tocan en algún grupo, ahora como nos vamos a dedicar a lo que es producción, que cuidemos muchísimo el oído. Entonces, tenemos que usar tapones si vamos a tocar en vivo, ¿no? Porque la presión sonora siempre nos va a molestar y nos puede producir, nos puede bajar de frecuencias audibles. Eso es muy importante. Y 140 la turbina de un avión. Listo. Ahora el decibel, ¿no? El decibel es una unidad de referencia de nivel. El oído responde logarítmicamente. Esta medida no sigue una escala lineal como los números naturales, sino geométrica. Es usada para medir el nivel de presión sonora, nivel de salida, etc., ¿no? No tiene unidades ya que se trata de una relación, simplemente decibel, ¿no? Se mide con un decibelímetro o un sonómetro. El sonido más débil que podemos oír es de 0 decibeles. Y el nivel más fuerte va de 120 a 140, pero ahí sí ya nos vamos a sentir que nos vamos a desmayar. Ah, ya me acordé lo que les iba a decir, ¿no? El monitor estaba al frente y estaba demasiado fuerte el monitor y yo ya sentía que me iba a desmayar, no podía. Es una sensación terrible cuando ya tienes un umbral superior a los 140. Eso te daña el oído definitivamente, ¿no? Y el nivel de promedio hogareño es de 85 decibeles de presión sonora. Aquí es el mismo ejemplo. La fase. Vamos a seguir hablando de esto porque tiene que ver con la amplitud. Esto es muy importante, chicos, porque esto lo vamos a ver a lo largo de toda la carrera, ¿no? A lo largo de nuestra vida profesional también, sobre todo cuando estemos grabando y mezclando. Les voy a explicar bien, si no me entienden alguna cosita de esto porque es un poquito denso, me preguntan. La fase es el punto o momento en la que se encuentra una señal en un instante determinado, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Esta es la primera señal, esto es una grabación, por ejemplo, X, ¿no? De cualquier instrumento. Se mide en grados de inclinación. Dos señales están en fase cuando sus momentos de compresión están alineados en el tiempo. Por ejemplo, estas dos señales, si se dan cuenta, están alineados, ¿no? Este empieza desde aquí, baja, y este también exactamente está bajando en el mismo punto, sube y exactamente igual, ¿no? Estos dos de aquí están en fase. Al sumarse las dos frecuencias con igualdad de fase, el resultado es la misma frecuencia, pero con el doble de amplitud. Fíjense aquí, supongamos que este es el canal 1 y este es el canal 2. Supongamos, esto ocurre mucho cuando grabamos una tarola, por ejemplo, ¿no? Una tarola o el redoblante, una caja, porque tenemos el micro arriba y el micro abajo. Entonces Estamos hablando del principio de superposición. sí, entonces tenemos estas dos señales, y no necesariamente con un tambor, ¿no? Sino también puede ser que una guitarra le estemos micrando con dos micros, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que verificar la fase al momento de grabar. Si nosotros tenemos la fase alineada, al momento de escuchar esto en conjunto, sumado, nos va a dar en teoría, una doble de amplitud. Digo en teoría porque no se cumple exactamente que sea el doble, ¿no? Simplemente vamos a escucharlo con más cuerpo. Y esto lo vamos a ver muchísimo en mezcla, porque siempre nos va a llegar grabaciones que no sabemos si están en fase, ¿no? Entonces ponemos un plugin, escuchamos los dos canales y vamos poniendo, ¿no? Invirtiendo fase y sacando la opción de invertir de fase. Y vamos escuchando, si es que poniendo la inversión de fase lo escuchamos mejor el instrumento con más cuerpo, significa que estaba desfasado. Y está bien que hayamos presionado el botón de invertir fase. Si no, lo dejamos tal cual, ¿no? Y una señal está desfasada o en contrafase de otra cuando el semiciclo de compresión de una coincide con el semiciclo de descompresión de la otra. Por ejemplo, aquí estamos aumentando
la compresión de esto sería descompresión, y tenemos esta señal. Y nos damos cuenta visualmente, porque el Pro Tools lo podemos estirar, hacer un zoom, y nos damos cuenta que el segundo micrófono del mismo instrumento, ojo que acá estamos hablando del mismo instrumento, porque si yo tengo aquí esto que sea una guitarra y esto que sea la voz, ahí sí no hay problema. No hay problema porque son instrumentos distintos. Estamos hablando de cuando es la fase, se verifica cuando el instrumento es el mismo, ¿no? Entonces, Estamos grabando en estéreo. exacto, podría ser un estéreo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando vayamos a la parte de mezcla de baterías, eso es más complejo, ¿no? Porque tenemos que alinear cada instrumento en relación a los overheads, por ejemplo, ¿no? Primero el bombo, ver si está en fase con los overheads, de ahí la tarola, de ahí los tones, el hi-hat, absolutamente todo. Tenemos que verificar bien. Y tenemos esto, pues, micrófono número 1 de la guitarra, supongamos, está así, y el micrófono número 2 lo tengo así. Entonces, cuando nosotros vayamos a escuchar esto, en teoría, nos va a dar una cancelación de fase. Quiere decir que en teoría no deberíamos escuchar nada, pero en teoría, no es un caso ideal, pero no. En la práctica vamos a escuchar el instrumento, pero sin cuerpo, delgado, que suena medio raro. Entonces esto vendría a ser lo que es la fase. Aquí hay más ejemplos. Esta es la señal 1, la señal 2. Ambas están en fase correctamente. Tenemos una sumatoria ideal, ¿no? En este caso, tenemos un desfase solo de 90 grados. Entonces, aquí no tenemos problema. Un problema de como si fuese un desfase al 100%, ¿no? Va a haber un desfase, pero muy poco. Y de todos modos tenemos una sumatoria aquí. Porque el desfase solamente ha sido de un cuadrante, ¿no? De 90 grados nada más. Y aquí ambas señales están cancelando y no tenemos señal. Eso es. Ya hablamos de la amplitud, ahora vamos a hablar de la frecuencia, que esto del mismo modo lo vamos a ver muchísimo hasta el final de nuestras vidas. La frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos por segundo de una vibración sonora. Se mide en hertz o hercios. El oído humano capta frecuencias comprendidas entre 20 hercios a 20.000 hercios. Las frecuencias por debajo de 20 hercios se le llaman frecuencias subsónicas o infrasónicas. Las frecuencias por encima de 20 kHz se les llama frecuencias ultrasónicas. Y acá, ¿por qué dice el oído capta de 20 a 20.000? Esto es en teoría. Cuando el ser humano recién nace, es que realmente puede oír de 20 a 20.000, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, este rango de frecuencia, que es de 20 a 20.000, se va cortando. Entonces, una persona de 20 años ya no va a escuchar 20 hercios, por ejemplo, ¿no? Como un niñito que sí lo podría escuchar. Y del mismo modo ya no vamos a escuchar hasta 20 kilohertz, sino vamos a escuchar hasta 15.000, 16.000. Depende de qué tanto maltratemos el oído también, ¿no? Porque si nosotros estamos acostumbrados a ir a fiestas, por ejemplo, ir a los bares donde la música la tienes ahí, entonces tengan por seguro que va a pasar los años y se va a cortar ese rango de frecuencias, ¿no? Y va a ser un problema cuando tengamos que mezclar, porque no vamos a escuchar agudos como debe ser y no vamos a escuchar los graves como deben ser. Entonces, bueno, en mi caso yo no soy de ir a fiestas, no, ya no hago sonido en vivo, entonces me cuido mucho y si voy a lugares ruidosos me pongo tapones, ¿no? Para evitar eso, porque este es mi trabajo, ¿no? Entonces yo vivo de esto, vivo mezclando y eso y me apasiona. Entonces hay que cuidar la herramienta de trabajo, ¿no? O sea, alguien que trabaja con un coche, con un auto, obviamente tiene que cuidar el coche, ¿no? Porque eso es lo que, el sustento también. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro oído. Listo, eso sería lo que es frecuencia. La longitud de onda es la distancia que cubre una onda durante una oscilación completa. Por ejemplo, estoy aquí, ¿no? De aquí hasta acá. Esa es la distancia. Se mide en metros. Las frecuencias altas tienen menor longitud de onda. Por ejemplo, esta vendría a ser una frecuencia relativamente alta. Y las frecuencias bajas tienen mayor longitud de onda, como esta, por ejemplo, ¿no? Esta es una señal grave y esta es una señal aguda. Y la forma de onda, que vendría a ser esto, ¿no? Lo que vemos aquí en la imagen, nos indica el objeto que estamos escuchando, ¿no? Ya sea un golpe de madera, golpe de algo de metal, igual se mide en hercios. Y básicamente con esto sabemos qué instrumento
Listo. Ya tenemos claros los parámetros que son del sonido, el audio. Ahora vamos a ver lo que es grabación y reproducción de audio. Para que se pueda hacer una grabación en estos tiempos, ¿no? Que estamos todos digitalizados, tienen que ocurrir dos cosas. Porque nosotros nos preguntamos, ¿no? Ya bueno, qué fácil es conectar en la interfase algo, agarrar la guitarra y va a grabar, ¿no? Pero tenemos que entender pues cómo funciona todo el proceso, ¿no? De digitalización, o al menos por cultura, ¿no? Entonces, esta conversión análoga a digital, que es cuando ingresa la señal por el micrófono o por el instrumento hacia la computadora, y la conversión digital análoga, cuando ya eso sale de los monitores hacia nuestros oídos. Entonces, ¿qué se necesita para tener una correcta captación del audio para digitalizarse? Dos cosas, muestreo y cuantización. Eso lo voy a explicar aquí. Tenemos esta onda de aquí, en el tiempo. Estos son los decibeles. Y nosotros, esta es la onda analógica, ¿no? Esta es la onda analógica, imaginando que podemos ver la onda de nuestra voz que ingresa al micro y vamos a ingresarlo a la computadora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La digitalización consta de esto. Nosotros vamos, en la computadora toma fotos de la onda en ciertos puntos. Toma las fotos y los va a representar en decibeles. Que vendría a ser, por ejemplo, un 3, un 5, un 8, un 9, un 10. Entonces, fíjense que acá se forman puntos. Tenemos un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, y tenemos ya los puntos de muestra del audio analógico para poder digitalizarlo. Entonces, ya se han asignado los valores de cada punto para la muestra. ¿Y qué es lo que ocurre internamente en el computador? Ocurre que ya se ha convertido a código binario y se va a representar de esta manera. La onda analógica sería esta y la onda digitalizada sería esta. Entonces vemos que no es igual, ¿no? Entonces esto parece que como que está medio deforme. Es por eso que muchas personas dicen pues que el audio analógico siempre va a ser mejor, ¿no? Pero era mejor pues cuando estábamos hablando que de los años 90, los años 2000. En la actualidad ya es muy difícil decir pues que realmente una señal analógica es mejor que una digital, porque ahorita tenemos ya la tecnología ha avanzado muchísimo y ahorita lo vamos a comprender por qué, ¿no? Fíjense aquí, la profundidad de bits. Todos hemos oído hablar de bits, ¿sí o no, chicos? ¿Conocen algo de bits esto cuando han trabajado con algún otro DAO? Claro, a mayor cantidad de bits, mayor va a ser parecida la señal digital a la original, en este caso la análoga. Exacto, eso es lo que ocurre. Entonces, fíjense aquí, si yo a esta señal analógica le hago muestras de un bit, voy a tener algo así, ¿no? Obviamente va a ser una calidad muy pobre. Si lo tengo a 2 bits, va a ser así. Si lo tengo a 4 bits, algo así. Y si lo tengo a 16 bits, fíjense que esto ya como que se asemeja a una onda analógica. Entonces, a mayor cantidad de bits, es mayor cantidad de muestras para la cuantización y va a ser un mejor sonido, ¿no? Por ejemplo, 4 bits trabaja con 16 valores discretos. Estos 16 valores discretos significa que son 16 valores digitales. 16 bits trabaja con 65.536 valores discretos. 24 bits trabaja con 16 millones de valores discretos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso lo vamos a ver cuando ya hagamos Que inicio. sería como percepción del sonido. Claro, ahora les voy a poner un ejemplo para que lo tengan más claro, pero sí, a 2 mayor a la cantidad de N. bits tenemos más información. Tenemos más información porque hemos tomado más muestras y tenemos más información digital. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos trabajando a 32 bits también, que son ya muchísimo más todavía, ¿no? El rango dinámico. La diferencia en decibeles entre la porción más alta y más baja de un programa musical se le conoce como su rango dinámico. Esto lo vamos a ver mucho en mezcla también y en masterización para poder visualizar bien los niveles que vamos a llegar.
A veces la porción más baja de un programa musical se ve oscurecida por el ruido de ambiente. En ese caso, el rango dinámico es la diferencia en decibeles entre la parte más alta del programa y el piso del ruido. En otras palabras, el rango dinámico define el cambio máximo en niveles audibles de un programa. Ahora lo vamos a entender mejor con este gráfico. Esto, por ejemplo, es el piso, ¿no? Acá tenemos ruido, el piso de ruido, y acá tenemos una relación de señal de ruido. Estos son los 0 decibeles, que es el nivel nominal, y llega hasta 20. Entonces, el rango dinámico vendría a ser el mayor número de decibeles que me permite el programa, que vendría a ser más 20 decibeles, con el menor, que este vendría a ser el piso. Este es el piso de ruido, lo que viene así a ser el piso ya del mismo programa o de la interfase, ¿no? Los micros también tienen su rango dinámico. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de micros. Vamos a aprender a leer los manuales con esto de acá. Entonces eso vendría a ser el rango dinámico. Obviamente a mayor rango dinámico, mejor va a ser la percepción del sonido, ¿no? Porque vamos a tener un ruido muy de fondo. Pero si tuviésemos un rango dinámico pequeño, significa que tenemos mucho ruido. Entonces hasta ahí llegaríamos con lo que es esta PPT y esta teoría. Y ahora sí vamos a ver un poquito ya de lo que es el Pro Tools. Según el temario. Les voy a explicar un poquito sobre las diferencias de Pro Tools. Estaba olvidando de eso. Hay este de aquí, por ejemplo. Tenemos en la actualidad 3 tipos de Pro Tools. El First, que es el gratuito, pero con opciones muy limitadas. El Pro Tools, el estándar. Y el Pro Tools Ultimate. Ustedes me imagino que deben tener la versión 12.5 HD, ¿verdad? O aún no tienen el Pro Tools, o cuéntenme un poquito de eso, porfa, chicos. No sé, Juan Carlos nos pasó, bueno, a mí me pasó una versión de Pro Tools, creo que es la 12.5. 12.5. Sí, 12.5 está, hay que craquearla porque no está, creo que lo poco que lo he abierto no está completo tanto. Entonces No, me parece que este ya está craqueado ya. Simplemente hay que instalar. Tengan en cuenta algo, chicos. No sé si por acá creo que tengo Perfecto. Y lo que todavía no trabajamos con Pro Tools. Sí, lo vamos a ver de cero el Pro Tools, entonces no se preocupen por eso, ¿no? Lo vamos a ver de cero para que puedan entender absolutamente todo. Voy a abrir el instalador porque por aquí tengo. Yo trabajo con el Pro Tools Ultimate. Por aquí en esta máquina lo tengo el 12.5 por efectos de clase. Voy a abrir la carpeta de instalador para explicarles una cosita. Que cargue mi disco duro. A ver, un ratito. Como tiene 4 terabytes este disco duro externo, se demora un poquito. Ahí está. Si no me equivoco, está aquí. Listo. Cuando tienen este es el que les va a enviar o les ha enviado Juan. Entonces entran aquí, simplemente le dan a Setup. Instalan este 1. Luego de que lo han instalado, me parece que le piden reiniciar. Instalan el 2. Y nada más. No vayan a instalar el 3, ni el 4, ni nada. Simplemente el 1 y el 2 nada más. El 2 son los plugins que viene dentro de Pro Tools. Y el 1 el instalador. Una consulta. Y si instalo el todo completo, ¿qué hay de problema? Esto de acá, por ejemplo, el 3 es un programita que convierte de BST a RTA, si no me equivoco. Pero son programas que no se van a necesitar, ¿no? Es el Trans BST, se llama. Es para poder meter plugins que no corresponden al formato. Que eso lo vamos a explicar en la clase de plugins. Y lo que todavía no tenemos es el archivo de Pro Tools. Por ejemplo, yo no lo tengo. Sí, díganle a Juan ahora que termine la clase, le escriben para que les envíe el enlace, ¿no? Para que lo puedan instalar. Es súper sencilla la instalación. Si han Yo instalado disculpe, el 4 no pasa nada, ¿no? Pero si no lo instalan, igual no pasa nada.
Sí, dime, una consulta tengo. El problema del Pro Tools, por mi parte, es que no acepta plugins. Hay plugins que no tienen o sea, lo que necesita el Pro Tools. Ujú. Y eso creo que como que a mí no me convenció mucho. Es por eso que no insistí en usarlo el Pro Tools y seguí haciendo con el Reaper. Ah, ya, lo que pasa con el Pro Tools es que tiene un formato de plugins que se llama AX. Los demás DAWs trabajan con BST. Entonces, pero esos mismos plugins que hay en BST también están en AX. Entonces sería cuestión de que ustedes al momento de instalar verifiquen la opción que esté marcada de AAX. Porque cuando instalamos un plugin te dice, ¿no? ¿Qué formato de plugin quiere instalar? BST, RTA, AAX. Entonces hay que seleccionar la opción de AAX. Y ahí sí ya va a aparecer en Pro Tools. Entonces, eso también Pero sería... tengo entendido que en el Pro Tools 10 sí se puede instalar este plugin. El Pro Tools 10, sí, porque trabaja con los formatos de otros DAWs, pero el 12.5 ya no. Pero como les digo, ¿no? Todos los plugins que son BST ya son AX también. Entonces, lo pueden buscar en red, en internet, y todos son BST AX, ¿no? Por ejemplo, si yo busco ahorita este programa de acá, fíjense, Surfer EQ, que es muy bueno, me va a aparecer así, fíjense. Acá me dice para descargar y esto trae la opción de BST, BST3, RTA y AX. El Reaper trabaja con estos dos, pero al momento de instalar, si yo le doy, marco la casilla AX, me va a aparecer en el Pro Tools. Y cualquier programa que ustedes busquen tiene que tener AX. Y casi todos tienen esto, ¿no? Les va a aparecer Es, cu- todas estas opciones. es cuestión de buscar el formato, nada más. Sí, nada más, que diga AX, nada más. Perfecto. Una construcción, por ejemplo, el caso de los FL que uno tenga, ¿no? Con el programa que tú dices, de, de cambiar, que puede transformar el plugin, ¿no? El VST para plugin que reconozca el Pro Tools, se puede Sí. utilizarlo tranquilamente Sí, para también. no... Hay uno que es más fácil de usar que se llama Patchwork de Blue Cat. Eso cuando lleguemos a la Ok, clase de plugin, les puedo mostrar cómo es, ¿no? Si me hacen acordar sería genial, ¿no? Para poder mostrarles cómo trabaja. Es muy sencillo. Cualquier Aquí lo VST, anoto entonces. cualquier VST lo abre en Pro Tools. Sí, anótenlo y me hacen acordar, porque a veces se me escapan estas cositas, ¿no? Porque yo en la clase de plugins voy a profundizar sobre esto. Listo, entonces también les van a dar la opción de instalar el QuickTime. El QuickTime sirve para que ustedes puedan meter al Pro Tools pistas en MP3, que por una parte puede ser conveniente porque yo tengo clientes que me envían sus maquetas en MP3. Entonces tienes dos opciones. O instalas el QuickTime para que puedas importar el MP3 y trabajar en base a la maqueta que te envía un cliente. O si no, el MP3 lo conviertes a WAV y lo metes al Pro Tools, que es lo que yo hago, ¿no? Yo no instalo el QuickTime en esta máquina, porque en mi otra máquina, que es una Mac donde hago mis trabajos, ahí sí ya viene el QuickTime y ya le puedo poner todo eso, ¿no? No hay problema. Pero en esta máquina yo convierto el MP3 que me dan mis clientes a WAV y de ahí recién lo meto a Pro Tools. Que esto también lo voy a profundizar en la clase de importar y exportar, ¿no? Y no le instalo QuickTime porque no me gusta instalarle cosas que no voy a utilizar, ¿no? Si es audio, ¿no? Como me decía, hace tiempo llevé una especialización en mezcla con el productor de Mar Anthony, y él decía, pues, ¿no? Su computadora tiene que estar libre. Si es audio, no dejen de ver pornografía, dejen de ver tanta cosa, nada, todo tiene que ser Ah, bueno. de audio nada más. Y así decía, ¿no? El maestro. Y tiene que ser así, ¿no? Porque cualquier cosita, sobre todo si trabajamos con Windows, porque Windows es lamentablemente un sistema operativo muy inestable. Entonces estamos mezclando, estamos grabando y pum, se corta, se cuelga y tanta cosa, ¿no? Entonces hay que Disculpe, en tratar eso sí de... tiene razón, porque yo un tiempo estaba instalando los programas y los satudé en mi laptop y se malogró el disco. Sí, Así ah, que, muchachos, no hagan todo en una máquina. sí. No es bueno. Incluso no es recomendable ponerle internet tampoco, ¿no? Si trabajan con Windows, porque se meten pues este virus y tanta cosa. Entonces no es bueno. Pero chicos, ahí en Windows pueden crear pues
una imagen virtual. Una computadora virtual. Claro. Dentro del sistema operativo creas una computadora virtual y lo usas explícitamente para grabar, ¿no? Claro, pero el problema de utilizar algo virtual es que estás consumiendo recursos de la máquina y le estás dejando menos RAM al Pro Tools. Ese es el detalle. Simplemente no sería ahorrar un poco y comprarse una máquina ya más pro. Exacto. Eso sería lo mejor. Sí, pero a veces no hay, pero igual. O sea, Sí. No, Igual claro, sería más grande proyecto, comprar una máquina que corresponda a los trabajos que se van a hacer. claro, destinado a eso, ¿no? Porque si ya comenzamos a trabajar en esto y vamos avanzando y todo, y ya comienzan los problemas, ¿no? Y la máquina siempre se les va a dañar un viernes por la noche con el cliente al lado. Nunca se les va a dañar un lunes temprano, ni nada. La máquina se malogra viernes en la noche con el cliente ahí. Y siempre pasa. Confirmo. Ah, eso sí, siempre se malogra confirma, los se viernes borra el por la proyecto. noche o los sábados por la noche. Sí. Ay, Entonces Dios. Es, hay que tener cuidado con eso. es la misma excusa que vamos a colocar. Sí, hay que tener cuidado. Entonces el instalador, como les digo, chicos, es esto nada más, ¿no? El 1 y el 2, si instalan el 3 y el 4 no pasa nada, pero están ocupando espacio en el disco. Y el QuickTime no sirve, ¿no? A no ser que quieran importar el MP3 directo, ya eso sí les va a servir, ¿no? Y después otra cosita con el instalador. Aquí está la carpeta. Hay una carpeta que dice Driver Installers, estos dos. Estos dos no son necesarios instalar. Yo pensaba que, bueno, hace muchos años me preguntaron, ¿no? Oye, ¿esto de acá para qué sirve? ¿No? Me han dicho que esto es para, son los cracks, me han dicho, ¿no? Porque esto también tenía el Pro Tools, los craqueados los anteriores. Y no, pues no es el crack, ¿no? El driver DX significa que es un driver para video. Y el HD es un driver para HD, pero si es que yo tuviese una interfaz HD, ¿no? Las interfaces de HD de Avid cuestan $14,000. Entonces es difícil por ahí encontrar una, pues, ¿no? Wow. Entonces estos dos descartados, no lo vayan a instalar. Incluso si tienen el Windows 10 e instalan esto, les va a salir pantalla azul. Entonces, cuidado con eso. Solamente instalen los que les digo, ¿no? El setup, Con razón se me quemó. ya ves. Solo los puntos 1 y 2 y listo, nada más. ¿El Listo. instalador de Pro Tools solo tiene para Windows o para Mac también? Porque yo tengo Mac. Ya, lo voy a Y buscar para Mac. aún no tengo el programa. Ya, lo voy a buscar para Mac. Pero sí hay. Ya, muchas gracias. Sí. Listo, entonces hasta aquí estamos con esto. Ahora vamos a ver lo que es el Pro Tools. Vamos a hacer el reconocimiento de todo lo que hay en el menú del Pro Tools y de las carpetas que se generan al momento de crear el proyecto. ¿Mm? Wahan, perdón Sí, que te dime. interrumpa, pero quedaste en primero de darnos las diferencias entre el First, Standard y el Ultimate. Quizás no estuve atento o algo. Cierto. Así Sí, está disculpa. bien que Lo me hagan mismo. acordar. Chévere. Listo, acá tenemos el Pro Tools, como les decía, el First, el Pro Tools estándar y el Ultimate. El Ultimate es el más completo de todos. Yo lo uso porque yo trabajo con audio inmersivo. No sé si ustedes han oído hablar del audio en 360, que se ponen los audífonos y gira por acá el audio. El El que le dicen famosísimo 8D. audio entre comillas 8D, claro, Es. pero no es 8D. Bueno, yo hago ese tipo de audio y solamente se puede hacer con el Pro Tools Ultimate. No se puede hacer con el estándar, ¿no? Entonces yo sí estoy obligado a usar eso. Eh, es el equivalente, como les decía, al Pro Tools que ustedes tienen el HD, pero el HD no tiene pues trabajo de audio inmersivo, ¿no? Porque esto es una tecnología más actual. Y el estándar, que es este de aquí, que no tiene para hacer lo del Ultimate, como por ejemplo la edición de poner más de 2 pistas de video para poder editar y hacer post de audio. El Pro Tools estándar solamente tiene para una pista de video nada más. Y no se puede hacer audio Dolby Atmos, que es de 7.1, surround, no se puede hacer, tampoco el audio inmersivo. Entonces, eso no se puede hacer con el estándar. Y también, Disculpe. sí, En el gratis, el límite de pistas, porque a veces
¿Hay límite de pistas? Esa es mi pregunta. Sí, aquí justo lo vamos a ver eso. Acá vamos a ver las diferencias, por ejemplo. Los tracks o las pistas que me estabas preguntando simultáneas que se pueden crear es en el First solamente 16, en el Pro Tools estándar 128 y en el que tenemos nosotros 384. Las máximas entradas que permite el First son 4. El estándar 32 y el Ultimate permite hasta 192 entradas simultáneas, ¿no? Para poder grabar. De los MIDIs, igual, limitado, ¿no? El First solo 16 y los dos que siguen hasta 1024 canales MIDI. De canales de instrumento, 16 del First y 512 de los otros dos. Y así se dan cuenta. Les voy a dejar este link, de todos modos, para que lo revisen en el chat. Es interesante ver estas cositas. Para que puedan ahí tener más detalle. Una consulta, para usar el Pro Tools necesariamente necesito una interfaz. Sí, si necesita una interfaz, porque si no te va a traer problemas de latencia. Eso quiere decir que tú tocas una nota, vas a grabar, y después de unos milisegundos vas a escuchar la nota que has tocado, y así no se puede grabar, ¿no? Es el inconveniente. Quiero hacer la prueba yo con un, si habrás visto los Behringer, los Xenix, los Sí, USBs, quiero hacer, las consolitas. correcto, el mismo. Sí, se puede. Listo, chicos, vamos a ver esto. En otra clase les voy a explicar exactamente cada parámetro. Ahorita vamos a entender primero el Pro Tools, cómo funciona, qué menús tiene, para qué sirve cada menú y qué carpetas se crean, ¿no? Porque primero hay que entender cada parte del Pro Tools y de las carpetas para poder luego ya entrar y a grabar y saber dónde se va a guardar cada cosita, ¿no? Entonces yo ahorita le voy a poner un nombre cualquiera, clase 1. Aquí lo voy a guardar en la carpeta que acabo de crear. Listo. A ver. Listo. Entonces les voy a explicar un poquito. Yo acabo de crear una carpeta que se llama producción musical aquí. Esta es mi ruta. Y dentro de producción musical voy a crear el proyecto clase 1. Eso quiere decir que aquí se me va a crear una carpeta que se llame clase 1. Vamos a ver. Yo le doy crear y fíjense. Se creó la carpeta clase 1. Dentro de la carpeta clase 1 que tengo esto de aquí. Audio files, bounce files, clip groups, session file backups, video files, clase 1, web caché. Les voy a explicar cada uno qué es. En el audio files, voy a ver si esto lo puedo poner a algo así. Entonces, en el audio file se van a guardar todos los audios. ¿Será que puede repetir un poquito más atrás que me perdí un poco? Sí, claro. Voy a borrar esto. Cuando yo voy a crear un proyecto en Pro Tools, luego les voy a explicar exactamente cada detalle de aquí, ¿sí? Simplemente lo estoy creando para ver qué es lo que ocurre con el explorador de Windows. Entonces yo le doy acá de nombre clase 1 y el darle crear, se me va a crear esta carpeta. Yo acá es donde le doy el ruteo. Aquí, ¿no? Yo digo, marco en ubicación y voy a buscar una partición de mi disco, una carpeta donde yo voy a guardar ese proyecto. Entonces yo he seleccionado en mi explorador de Windows mi disco D, la carpeta producción musical, porque es el curso, y dentro de esta carpeta producción musical yo estoy creando mi proyecto. Entonces ahí le doy usar carpeta actual. Si yo hubiese querido crear mi proyecto en disco D, simplemente le doy disco D y usar carpeta actual. Todo se va a guardar en D. Pero yo lo voy a guardar
dentro de producción musical. Porque fíjense, yo tengo, por ejemplo, este grupo de aquí, Jericho. Yo he creado Jericho y estos son todos mis proyectos de Jericho. Entonces, yo voy a crear aquí en una carpeta que se llama producción musical. Imaginemos que producción musical es el grupo que tiene varias canciones y voy a crear la canción número 1. Entonces, dentro del grupo de producción musical, ahí voy a guardar mis proyectos. Entonces, ahí le doy usar carpeta actual. Entonces, todos los proyectos que yo voy a guardar, sea canción 1, canción 2, etcétera, se va a guardar en D, producción musical. Ahí se va a guardar. Entonces, ahí le doy crear y se va a crear esta carpeta. El nombre de que yo le he dado, clase 1, y dentro va a crear todo esto. Entonces, en la carpeta de audio files es donde se va a guardar todos los audios. Yo voy a crear ahorita un canal. Le voy a dar entrada para hacer una prueba nada más. Y vamos a ver. Voy a abrir esta carpeta y vamos a ver qué pasa. Hola, 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 hola. Fíjense que ya se creó aquí. ¿Se dan cuenta? Ya se creó un primer audio. Yo le doy stop aquí y aquí ya está el audio que yo acabo de grabar. Si yo quiero grabar otra cosa, le doy de nuevo rec y fíjense que se va a grabar con otro nombre, con otro numerito porque estoy en el mismo canal. Pero a lo que voy es que todo se va a guardar aquí, ¿no? Ahorita no nos fijemos si es el canal tal, el nombre tal, ¿no? Sino que lo que estoy grabando se está guardando aquí. Le doy a grabar de nuevo. Entonces, lo voy a hacer. Me voy a archivo, realizar bounce. Esto de ahí les voy a explicar bien porque al final les voy a explicar absolutamente todo lo del Pro Tools. Le pongo un nombre, ¿no? Por ejemplo, mezcla 1, supongamos. En cualquier formato, después les voy a explicar bien eso. Le voy a dar realizar bounce y fíjense lo que pasa en esta carpeta que ahorita está vacía. Le doy la salida, bueno, eso no importa ahorita. Realizar bounce y fíjense, se ha creado el bounce en esa carpeta. Sea de lo que sea que vayamos a bouncear o hacer el bounce. En clip groups se van a Una guardar ya consulta, ciertas... Sí, ¿qué dime. es el bounce? ¿Qué es el bounce? El bounce es por decir el render, que se les conoce en Cubase, en Reaper no me acuerdo, pero es el render, ¿no? Es el audio exportado. Exportar el audio es hacer el bounce. Y en archivo dice, ¿no? Realizar bounce, o sea, realizar la exportación, entre comillas, ¿no? De toda la mezcla. Hacer el render, eso significa. Ah, claro, mezclarlo. Sí, todos los canales ya mezclados, ¿no? En clip groups se van a guardar ciertas ediciones de clips. Estos son clips que después vamos a profundizar en eso. Como ciertos fades, ciertas cositas, ¿no? Ahí se va a guardar en clip groups. En session file backups, fíjense que ya me guardó uno. Se van a guardar los backups. Una característica muy importante que tiene Pro Tools es que se puede guardar, mejor dicho, se puede configurar
para que cada ciertos minutos me guarde backup automáticamente. Y esto me ha salvado muchísimo cuando trabajaba bastante con Windows. Porque supongamos que estoy mezclando aquí y se me cuelga y no se puede guardar. Porque es un problema de Windows, no es un problema de Pro Tools, ¿no? Por más que digan, no, de repente es el Pro Tools que está craqueado, pero no, ¿no? Porque yo he trabajado con Pro Tools original en Windows y pasa lo mismo, ¿no? Entonces, se congela y no tenemos opción al menú, no podemos guardar por nada del mundo. Entonces, nos vamos aquí a sesión File Backups y tenemos ya las sesiones grabadas. Depende de la configuración que nosotros le hemos hecho, ¿no? Esto también les voy a enseñar después cómo configurar cada cuántos minutos grabar, ¿no? Se puede configurar si quieres cada 1 minuto, cada 2 minutos, pero esto obviamente va generando muchos archivos y ocupa espacio en la máquina. No ocupa mucho espacio, pero de todos modos ocupa algo. Y también le das el límite de cuántos backups quieres que se guarden, ¿no? Bueno, esto lo vamos a profundizar, pero adelantándome un poquito, supongamos que le decimos que se guarden 10 backups. Cuando se va a guardar el backup 11avo, se va a borrar el primero. Y así se va generando ciclos, ¿no? de estos archivos de files backups. En la carpeta video files se van a guardar los archivos de video. En el caso de que nosotros nos dediquemos a hacer postproducción de audio para video, necesitamos tener el video aquí para poder abrirlo aquí en Pro Tools y pues trabajar toda la edición de audio de ese video. Tenemos el icono de PTX, que es de todo el Pro Tools. Y esto que dice Wave Cache solamente significa que son estos dibujitos de la onda, ¿no? El dibujito de la onda se guarda aquí. Nada más. Eso es simple, el Wave Cache. Y ahora les hago una pregunta. Si yo grabo un MIDI, ¿dónde creen que se guarda? Supongamos que yo creo un canal MIDI y lo tengo. Voy a grabar algo en MIDI, lo que sea. Bueno, no, mi teclado está desconectado, pero lo voy a dibujar con el lapicito. Supongamos que tengo este MIDI. Ya creé el MIDI, está aquí. Le doy guardar. ¿Y dónde creen que se guarda ese MIDI? ¿Tienen alguna idea? En clip groups, no. No, porque los clips son estos, ¿no? Es Ah, audio. lo siento. Y fíjense que aquí está, ¿no? Está vacío porque no se ha generado ningún clip. ¿Alguien más tiene alguna idea de dónde se puede guardar esos MIDI? ¿Nada? ¿Ya volaron? No. Listo, yo les digo. El MIDI se guarda en este de acá, en el mismo PTX. Aquí mismo se van a guardar todos los MIDI. Porque estas carpetitas son para audio y video. Y este es el dibujito de la onda. Entonces el MIDI se guarda aquí mismo. Entonces si yo por ejemplo, Claro. supongamos que David, ¿no? Yo te mando este archivito que dice clase 1, te lo mando a tu correo, sin ninguno de estas carpetas. Y tú ya tienes el Pro Tools y lo abres. Te va a abrir esto. Esto te va a abrir Solo los vacío. MIDI nada más. Sí. Esto de aquí te va a abrir como esto porque está vacío porque no te he enviado la carpeta audio files. Pero como solamente te he enviado el PTX, O sea, me van a aparecer silencios, claro, sería. silencios, y el O- MIDI sí te va a aparecer. Porque eso se Vamos a- guarda en el PTX. Una Sí, pregunta, ahí solo va a aparecer bueno, si es el MIDI como si se envía, ¿no? Solo el patrón, ¿verdad? Patrones de los MIDI, ¿verdad? claro, porque esto solamente es información nada más. Claro. Entonces, como no pesa nada, se guarda en PTX. Fíjense que cuánto pesa esto, 84 KB, no es nada, ¿no? Entonces, eso se guarda ahí. Entonces, esa es la estructura de nuestro proyecto, ¿no? De Pro Tools. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver los menús. Aquí tenemos muchos menús, si se dan cuenta. Pero cada menú tiene pues un segmento, ¿no? Y para poder reconocer mejor, supongamos que queremos editar un clip, nos vamos a clip, ¿no? Entonces así es más fácil, ¿no?
porque a veces queremos hacer algo y tenemos que estar buscando a ver si está aquí, pero no nos damos cuenta que queremos editar algo que sabemos que el menú es especialmente para eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer menú, que se llama menú archivo. En el menú archivo tenemos las operaciones pues, de abrir, cerrar, importar, exportar. Es la manipulación del proyecto en sí, ¿no? Porque podemos importar, exportar, obtener información, guardar, abrir, etc. Eso es lo que hacemos eso es para todo lo que viene a ser el menú archivo. En el menú editar tenemos todos los comandos de edición. ¿No? Podemos copiar, pegar, borrar, cortar, seleccionar, duplicar, repetir, etc. Todo lo que viene a ser con edición. En ver tenemos las ventanas o secciones que se van a abrir dentro del Pro Tools. Fíjense que acá tengo un menú ventana. Y en ventana también se abre, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ver la ventana transporte, le doy clic aquí y se abre esto. Pero es diferente, porque esta es una ventana. En cambio, el view son secciones, el ver, ¿no? Yo podría abrir aquí algo, por ejemplo. Esto de aquí, por ejemplo, ¿no? Si voy a hacer esto, me va a aparecer algo más, una sección más. Entonces son secciones dentro de Pro Tools. No se vayan a confundir con ventana, ¿no? Ver son secciones que se van a abrir dentro de Pro Tools, pero como secciones. Después tenemos lo que es pista. Y es la manipulación de las pistas, ¿no? Como crear, agrupar, duplicar, etc. Luego tenemos clip. Y el clip son los procesos que se van a hacer al clip. Los clips son estos de aquí, en audio. Estos no son clips, por ejemplo, ¿no? Este es MIDI. El clip se hace referencia al audio. Este es un clip de audio. Este es un clip, pero de MIDI. Pero ahí no se va a editar esto, ¿no? Esto de aquí hace referencia a los clips de audio, no los clips MIDI. En evento es donde se van a hacer todas las operaciones para MIDI. ¿No? Tenemos operaciones de tiempo, tempo, evento, todo esto es para MIDI. Entonces, como que se hace más fácil si nosotros reconocemos qué sección del menú es dependiendo de lo que queremos editar, ¿no? Por ejemplo, si queremos editar algo del MIDI, no vamos a estar buscando, ¿no? A ver, quiero hacer esto, ¿dónde estará, no? Me voy acá, no, pues nos vamos directamente a evento porque sabemos que el MIDI, aquí están sus herramientas de edición, ¿no? De lo que queremos procesar el MIDI. Luego, tenemos Audio Suite, que Audio Suite vendrían a ser los plugins o efectos, que esto también lo vamos a ver mucho en la clase de plugins. Y aquí puedo abrir un plugin, por ejemplo. Este es el plugin que les decía que sirve para poder meter los plugins que se abren en el Cubase o en otro DAW y no son compatibles para Pro Tools. Yo lo fuerzo con esto, ¿no? Yo busco aquí la carpeta VST. Mira, acá dice, ¿no? Cargar VST. El Pro Tools no admite VST, pero con este programa yo le hago un puente para poder cargar el VST, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si tengo acá algo, a ver. Es que todo lo tengo en AX, pero si quiero cargar, por ejemplo, si no me equivoco, debo tenerlo por aquí. Esto de aquí, por ejemplo, no lo tengo en AX, está en VST, pero lo puedo abrir. ¿Se dan cuenta? Esto de aquí, por ejemplo, no es para Pro Tools, pero yo lo acabo de abrir con este programita que es como un puente. Entonces, ahí no hay problema, ¿no? Lo abro, todo bien y listo. Lo proceso. El único inconveniente es que si yo lo quiero trabajar aquí, me va a aparecer con este nombre, ¿no? Fíjense que el nombre que tiene aquí. Entonces, si yo quiero abrir otro tipo de plugin que no es de Pro Tools, tengo que abrir otro de estos. Y fíjense, ya tengo dos, entonces no sé cuál es cuál, ¿no? Tendría que memorizarme que este es un ecualizador tal, este es un compresor tal. Entonces, a mí me bloquea eso, ¿no? Me bloquearía tener todo esto con el mismo nombre y
Me tomaría más tiempo, ¿no? Pero de que se puede, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente, ¿no? Todo se puede aquí. Listo. Ah, ya. Sí, es una herramienta muy buena, esa del BlueCat, porque hay plugins que sí no hay en ningún lado, solamente hay para Reaper, ponte para Cubase y esto te salva la vida, porque lo metes al Pro Tools a la fuerza. Es muy bueno. Una pregunta, ¿Y no ha traído errores con algún plugin o algo? Esto no, para nada. A veces lo uso, porque ese que acabo de abrir, por Perfecto. ejemplo, no, yo lo trabajo bastante para percusión. y los instrumentos virtuales? No, no es un instrumento virtual este de acá, lo que yo acabo de abrir, es un plugin. Ok. Esto de aquí sí es un instrumento virtual, lo que voy a abrir ahorita, pero no me abre. Creo que lo he borrado. Era el emulador del M1 del Korg, el teclado, Ah, aquí. M1. Wow. Sí, pero no lo desinstalé ahora que me acuerdo. No lo tengo aquí. Una Es que yo consulta, tengo, el Pro Tool que nos pasó Juanca, o sea, al instalarlo, Pro Tool incluye instrumento virtual propio, o sea, nativo del Pro Tool. no trae. No, solo Eso hay nomás que, plugin para los efectos, ecualización. sí, eso hay que Ok, buscarlo en internet. ok, ok. Ya me acordé por qué borré el M1, porque no sé si ven aquí el tecladito de acá. Este de aquí. Es justamente el M1. Entonces ya no lo necesito el VST, ¿no? Si no lo trabajo directamente desde el teclado. Y por Y ejemplo, sí, por ejemplo, los pedales virtuales para guitarra, todo eso, por ejemplo, el VIAS de FX y eso sí hay para Pro Tools. me parece que sí. Sí hay. Sí hay, porque tengo un amigo que graba con eso y lo abre en su Pro Tools y lo graba en su Pro Tools. Solamente hay que saber buscarlo, ¿no? Yo lo buscaría de esta manera. Todo lo bajo por torrent yo. IXFX torrent. Entonces ahí me fijo si es AX. Y me debe decir. Bueno, estoy abriendo. Perdón, ya lo vi. Este de aquí, fíjate. Dice el Lely, que es la versión más completa, si no me equivoco. Fíjate que viene en BST y en AX. Entonces sí va a abrir en el Pro Tools. Entonces, bien ahí. Ahorita ya casi todo, bueno, todo está en AX, ¿no? Solamente este plugin que abrí hace un momento porque es un plugin antiguo que me gusta y no lo actualizaron a AX. Pero ahí lo tengo y lo uso. Listo, el siguiente menú es opciones. En este menú voy a tener todas las opciones de cómo Pro Tools va a funcionar, ¿no? Cómo quiero que Pro Tools funcione. Por ejemplo, esto de la grabación, cómo quiero que Pro Tools funcione en el modo grabación, ¿no? En la visualización, en vínculos, por ejemplo. Eso significa esto de opciones. En configuración, es la configuración del mismo Pro Tools, ¿no? Aquí yo le voy a poner, yo le voy a seleccionar la interfase, el buffer, etcétera, etcétera. En ventana, pues, obviamente muestra las ventanas, ¿no? Todas estas son ventanas, ¿no? El contador, por ejemplo, la automatización, etcétera. Todas son ventanas. Bueno, en el Ultimate hay otra opción que se llama Avid Link, que es para trabajar en la nube con otros colaboradores, que es parecido a esto, que al Marketplace, pero ahí tendríamos que loguearnos, ¿no? Pero obviamente necesitaríamos una cuenta Avid y eso. Y eso cuesta, lógicamente. Sí, bueno, yo tengo mi cuenta Avid porque yo tengo el Pro Tools original, entonces necesitaría un Pro Tools original para poder loguearse. Nunca me he Claro. logueado aquí en el Pro Tools craqueado, no sé no sé qué vaya a pasar, de repente se enciende la máquina, no sé, a ver. Ah, bloqueado por copyright. Sí, es que estoy entrando a mi cuenta con un Pro Tools craqueado, no sé qué va a pasar. Pero este es para comprar, no para comprar, sino también para descargarse los plugins que vienen en el original. Porque si tú compras un Pro Tools original o si pagas la suscripción anual o mensual, te dan opción a tener muchas cosas más, ¿no? Como instrumentos virtuales, plugins, etc. Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, esta es mi cuenta, ¿no?
Aquí está mi, bueno, acá es donde yo veo mis certificados de lo que les decía de la certificación internacional, etcétera. Mis productos son los Una productos que tengo. pregunta, Wahan, Sí, perdón que te interrumpa. Para sacar esa certificación, me imagino que debe ser un proceso largo, ¿no? Pero más o menos, ¿qué fue lo que hiciste? Disculpa. Me interesó nada más. ya, no, simplemente Avid, por más que tú domines el Pro Tools, tienes que estar obligado a asistir a las clases, ¿no? Obviamente, bueno, en Perú no he visto dónde lo hacen. Yo lo hice en Colombia y lo haces, tienes que tomar las clases. Las clases son súper densas, ¿no? Porque es todo el día. Y como son intensivas, si no lo hicieran todo el día, pues se alargaría, igual que nosotros vamos a estar, ¿no? Unos 3 meses por ahí o 4, como nosotros, ¿no? Pero entonces ellos lo hacen todo, ponte, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y son 2 Claro, semanas, pesado. sí. Y bueno, los libros son en inglés, el examen es en inglés, y lo que más importa es el examen, ¿no? Porque en el examen, si tú lo pasas, que déjenme decirles que sí es complicado, porque te hacen preguntas con trampa, te dan el certificado, obviamente, ¿no? Y el costo es un poco elevado de tomar el curso, ¿no? Son casi como $1000. Y Claro. bueno, te dan el certificado si es que pasas el Pero, examen. pero claro, ya, y uno ya tiene esa certificación, da mucho realce a lo que es un estudio. Sí, sobre todo para los que trabajan en postproducción de audio para video, como ellos tienen, como ellos trabajan para empresas grandes, por ejemplo Netflix, entonces ellos sí tienen un aval, ¿no? De decir, yo estoy certificado, ¿no? O si te vas a un canal de televisión a editar los spots, por ejemplo, o los comerciales, o qué sé yo, entonces esa es una muy buena carta de presentación, ¿no? Pero para lo que es producción, de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, o bueno, lo que hago yo. Entonces, el grupo tal no me va a decir, no, oye, ya tú me vas a grabar, pero a ver, muéstrame, pues, qué has estudiado, ¿no? Porque eso no sirve, ¿no? O sea, aquí lo que vale son los trabajos hechos, ¿no? Si tú vas a ir a un estudio a grabar, tú le vas a decir, muéstrame tus trabajos, quiero oír tu calidad, ¿no? No le vas a decir, no, muéstrame tu cartón, ¿no? Porque con el cartón no haces nada, ¿no? Necesitas escuchar los trabajos para tú poder decirle, ah, no, sabes que Ah, me gusta tu perfecto. trabajo, te contrato, ¿no? Pero en el caso de postproducción Buen ya punto. es otra cosa, porque vas a trabajar para una empresa, editando, qué sé yo, series para Netflix. Entonces esa empresa sí tiene que estar seguro que tú dominas el programa, porque aquí no estamos hablando de calidad, ¿no? En audio de postproducción para video no se habla tanto de, obviamente tiene que tener muy buena calidad, pero no es como decir, no, ¿qué has masterizado, ¿no? Es diferente. Simplemente ellos tienen que estar muy seguros que tú dominas el Pro Tools al 100% para que te contraten. Y si tienes la certificación Avid, te Ya. contratan. Es por eso, ¿no? Entonces esas son las diferencias. Muy bien. Y listo, el marketplace está aquí. Bueno, no pasó nada. Me logué y no me dijo nada. Y la ayuda, que acá hay ciertas ayuditas, ¿no? Como, no sé si acá trae los atajos. Sí, estos son importantes los atajos. Los shortcuts que le dicen, que son muchísimos, muchísimos para aprenderse, que sirven de mucho, que poco a poco yo les voy a ir diciendo también cuáles son los más importantes, pero de todos modos, en el mismo Pro Tools tienen este documento, ¿no? De los shortcuts, como el más común, pues, ¿no? Que todos sabemos es copiar, es control C, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Pero esto absolutamente para hacer todo Pro Tools tiene, ¿no? Y acá te especifica si es para Mac o si es para Windows. Entonces, es sencillo, ¿no? Pero la cosa no es memorizar tanto esto, ¿no? Sino agarrarlo si nosotros queremos hacer un trabajo, un FEI, por ejemplo, leer esto y hacerlo, ¿no? Control F, por ejemplo. Pero si nosotros nos ponemos a memorizar esto sin el Pro Tools ahí y experimentándolo, entonces nunca se nos va a quedar grabado, ¿no? Ese es el detalle, porque son muchísimos. Es muchísimo para memorizar. Y eso está en el Pro Tools. Y listo, chicos. No sé si tienen alguna duda por ahí. Hemos corrido un poquito. Quería nivelarme con lo que hicimos la clase anterior también. Y no quise hacer muy denso la parte de la teoría, ¿no? Para no aburrirnos y ya entrar con lo que es la práctica. No sé si todo está claro hasta ahí.
No, sí está claro, ¿por qué? Claro, de mi Lo parte, único que sí digo, Wahan, para tener cierto el conocimiento de lo que es la cuantización, el muestreo, sí, por ejemplo, habría que estudiar un poco lo que es producción de audio. Yo estudio, por ejemplo, ingeniería en telecomunicaciones, es una carrera que estoy siguiendo aparte, ahí me dieron eso, entonces por eso me ayudó muchísimo a entender lo que me estabas Claro. explicando. Esto lo voy a profundizar cuando lleguemos a la parte de masterización, porque tenemos que llegar a la parte de cómo es que se cuantiza realmente y se muestrea. Tenemos que entender el teorema de Nyquist, ¿m? Y eso es lo que yo lo voy a profundizar en la parte de Claro, teorema de masterización, Nyquist. porque eso lo vamos a ver, ¿no? Yo he buscado en internet, bueno, antes, sobre el teorema de Nyquist y todo se hace en una bola, ¿no? Terminan haciéndote videos de más de 10 minutos y nadie te lo explica bien, o sea, no te lo dicen tal cual. Simplemente 2 veces la frecuencia de muestreo y ya está. Sí, es algo sencillo, Nada pero yo más. he visto pues videos y si ustedes buscan videos, se mandan con un rollo increíble los tipos que tratan de explicar esto y al final terminas más confundido. Entonces es, ¿no? Algo un poco. Pero eso lo voy a explicar bien en la parte de masterización, que vamos a ver bastante de audio digital al principio, ¿no? Porque es importante saberlo. Y no sé, Chévere. chicos, ¿alguna consulta más por ahí? El día de mañana vamos a ver ya, vamos a entrar a lo que es ya edición en sí. Vamos a ver todo esto y controles Y básicos. al momento de instalar Pro Tools, Ujú. no procedimiento, nada, solo lo instalo y ya. Sí, solo lo instalan y ya. ¿Ya todos tienen sus interfaces de audio o hay alguien por ahí que no tiene? Sí, Yo no sí, tengo sí. interfaz de audio. Yo no tengo. Lo que voy a usar es, o lo que quiero utilizar es la consola, la Xenix que te mencioné. Ujú. Sí, está Esa es la bien. que voy a utilizar. yo tengo la Traten interfaz, de... no tengo la laptop todavía, pero Ah, igual, la voy a claro. intentar. Bueno, para todos los que ya tienen sus interfaces, hay interfaces que son muy pequeñitas y son económicas. Unas Behringer, la UMC 22, por ejemplo. Disculpa que Esas, te corte. Para mi compañero que dice que usa la laptop, que utilice su móvil, el aplicativo LatPad, creo, acá lo tengo, y que es con el que están grabando ahora en Perú, ¿no? Las bandas de la ciudad de Arequipa y Lima están grabando mucho con ellos, ya que algunos no cuentan con interfaces. Con esto de que no se pueden acercar para grabar, cada uno se está grabando sus partes. Y esa opción está en el Play Store. Te grabas similar, casi igualito a lo que hace el Pro Tools, lo reconoce porque yo también ya hice la prueba y mandas tu audio. Creo que con eso también sería una alternativa, ¿no? Para los que no cuentan ni la consola ni que esté la interfaz, pues, ¿no? sí, aunque el detalle es como yo estoy explicando Pro Tools ahí como que no. Pero igual tienen los videos, ¿no? Los videos son grabados de las clases y son enviados a sus correos y lo descargan. Pero eso sí, chicos, tienen se les va a enviar por WeTransfer. Esto creo que dura 7 días el link. Entonces tienen que descargarlo antes de los 7 días porque ahí ya desaparece el link y no tienen cómo descargarlo. Ujú, claro. Sí, El link por dónde lo van a enviar. sí, más tarde a sus correos les va a llegar el link de la grabación del video para que lo tengan guardado y siempre estén revisando, ¿no? Y ¿qué dice iba a decir? Ah, ya, con respecto a las interfaces, la mayoría de interfaces, o casi todas, trabajan con un driver. Entonces tienen que instalar la interfase y buscar el driver de esa interfase. En el caso de la UMC 22 no trabaja con un driver específico, sino con el ASIO for All, si no me equivoco. Entonces tienen que descargarse el ASIO for All para que puedan Sí, es abrir verdad. el Pro Trabaja Tools. con el H por all Sí, y trabaja muy bien. sí, Una sí, es bonita bueno. interfaz para comenzar. Mira, mira, esta es la que Yo yo tengo tengo para mis viajes. la Uporia Creo UM2. que, creo que, creo que en la clase pasada, no sé si hubo una masterclass, te enseñé que tenía esta de aquí. No sé si Sí, sí, es sí, la la, UMC 22. la 22. Y La que yo me tengo es sirvió esta para para mis hacer. viajes. Ah, muy bien. Esta es la 204, Esas pero de esa dos la uso para mis entradas. viajes, ¿no? Ujú. Sí.
Y bueno, la que tengo en el estudio sí, pues es otra cosa, ¿no? Pero esta la uso mucho para mis viajes y me gusta, suena bien, buena calidad. Entonces, como Ahí les tiene el decía, ¿no? compañero una Scarlett ahí. Ah, También es sí, buena. sí, pero es, por ejemplo, esa sí no sé si trabaja con su driver o trabaja con el ASIO for All. Entonces Sí, tiene ahí que chequear decía eso. Scarlett hace for all, decía. Ah, ya, De listo. Focusrite, entonces, ajá. Ya, perfecto. Ahí sí nos vamos a tomar cuando lleguemos a la parte de grabación, la configuración, ¿no? Porque el ASIO for All es distinto que el driver en sí, ¿no? De una interfase. Y la Steinberg, ¿Cuál? Perdón. la Steinberg, La he oído de esa, pero no la he visto. Pero tienen que chequear ustedes, chicos, si es que su interfase trabaja con el ASIO for All o si es que tienen su propio driver, para que sepan cuál instalar, ¿no? Entonces, cuando instalan su tarjeta, su interfase e instalan el driver, entonces, cuando han instalado el Pro Tools y lo abren, tienen que ir a configuración, motor de reproducción, y aquí tiene que aparecer su interfase. Si no está el nombre de su interfase, tiene que aparecer ASIO for All. Por ejemplo, cuando la tarjeta trabaja con su propio Repite driver, otra vez dónde va a ir. aquí, en configuración, motor de reproducción. Entonces, si su tarjeta trabaja con ASIO for All, tienen que seleccionar aquí ASIO for All. Pero las tarjetas que trabajan con su propio driver, aparece el nombre de la tarjeta, ¿no? En mi caso, Fireface USB, que es mi tarjeta. Entonces, tienen que fijarse en eso nada más para que les pueda abrir bien el Pro Tools. Entonces, solamente esa recomendación. Y después otra cosita, chicos. Ahora, mañana, lo más probable es que sea mañana, o no sé si ya les dieron mi correo, por si tienen alguna consulta de algo que sea fuera de clases, ¿no? Como preguntas puntuales, ¿no? De ciertas cositas o alguna recomendación de interfase o de algún equipo en general, o de la misma clase también, alguna consulta, me la hacen llegar al correo, ¿no? Porque algunos me han buscado por Facebook, por ejemplo, o no sé cómo se han averiguado mi WhatsApp, y me escriben por ahí, pero yo ando full. Entonces no es que no quiera responderles, ¿no? Sino es que yo ando como loco, ¿no? Pasan 5 minutos y ya tengo 100 mensajes de WhatsApp de clientes porque yo trabajo produciendo grupos de otros países. Entonces tengo muchas cosas pendientes por hacer y mi cabeza está así, pues, ¿no? Entonces, a veces se me pasan los mensajes. Entonces, lo mejor sería para seleccionar bien, segmentar bien, si esas preguntas al correo. Entonces, si es que no lo tienen, mañana en la mañana les paso el correo para que por ahí haya una comunicación fuera de clase, ¿no? Esa aclaración nada más. Ah, ya, no hay problema. Sí. Y listo, como les decía, mañana vemos esta parte de edición 1 y estoy aquí, controles básicos y creación de sesión 2 y hasta ahí ya estaríamos al día. Entonces, chicos, no sé si hay alguna consulta más por ahí, alguna, no sé, alguna duda o algo que quieran decir, no sé. Ok, me ha parecido muy buena la primera clase. Que De está hecho, estas muy dos buena. clases Sí, primero que gracias, están también. dando. ¿Cómo David, dijiste algo que no entendí, creo. Sí, sí. Me pareció muy interesante estas dos primeras clases que has dado. La verdad, sí, se nota que va a ser un curso que va a valer mucho la pena para todos. Y bueno, nada, espero seguir así y aprender más cosas, nada más. Sí, lo importante es que practiquen también, chicos, ¿no? No se dejen, Claro. no piensen que porque la siguiente clase es después, al otro fin de semana, ya lo dejan por ahí, ¿no? Sino siempre darle, ¿no? Practicar porque cuando practiquen van a tener preguntas y así van a aprender más, ¿no? Porque imagínense, pues, que se ponen a practicar cuando el curso ya terminó y ahí tienen preguntas y ahí sí ya va a ser más difícil, pues, absolver esas dudas, ¿no? Y si buscan en internet van a encontrar miles de cosas que no sé, a veces funciona, a veces no. Sí, Sí. sí, lo Entonces la normal. idea es esa, ¿no? La idea es empezar esto, ya empezamos desde cero y pues al culminar el curso pues ya tener la capacidad de hacer una producción desde cero con una excelente grabación, edición, mezcla y masterización, ¿no? Esa es la idea. Entonces, Chévere. para producir beats y todo eso y más voces, por ley tengo que tener una versión, no la gratis, o sea, minimal estándar. Sí, mínimo al estándar, pero craqueado, pues, ¿no? Porque el 12.5 está craqueado y es súper estable. Es muy estable esa versión. Lo que es inestable es el Windows.
el Pro Tools Bueno, no. entonces con la que nos pasó Juanca, entonces podemos seguir avanzando. Sí, porque esa versión yo se la pasé a él y esa es la versión con la que estoy ahorita aquí. Entonces no hay Ok, problema. En algunas chévere. sesiones Ok, sí ok. voy a estar en mi otra máquina donde tengo Mac, en algunas otras sesiones, pero es lo mismo prácticamente, ¿no? Es Ok. solo que el mío va a estar en inglés, pero yo les voy a decir qué parte es, cómo se es en castellano, pues, ¿no? Para que no se pierda nadie. Entonces no hay problema por eso, ¿no? Es la misma versión de ustedes la que yo tengo ahorita aquí, en mi máquina con Windows. Y eso, y con respecto a los bits y eso lo vamos a ver mucho en instrumentos virtuales, ¿no? En MIDI e instrumentos virtuales, porque eso se programa ahí, ¿no? Se secuencia ahí para hacer esa música, ¿no? Electrónica, trap. Aunque no lo suelo hacer porque ya tengo ya un mercado bien segmentado de todo mi trabajo. No, siempre me preguntan si hago trap. No sé por qué. En la página de mi estudio no tengo ningún trabajo de trap, ¿no? No sé por qué me escriben preguntando si lo hago. Creo que no hay estudios que hacen trap, así nomás, me parece. Y en Perú me están preguntando muchísimo. Entonces, si alguien por ahí logra dominar ese estilo después del curso y todo eso, puede tener un trabajo interesante en eso, ¿no? Si es que les gusta, ¿no? Porque yo si no trabajo, no es porque no me guste la producción de ese estilo, sino es que yo ya estoy produciendo mucho de lo otro que sí, ya estoy bien compenetrado ahí y no me da tiempo para algo más, ¿no? Entonces, Ah, ya bueno. Y listo, chicos. profe, Dime. por ejemplo, las interfaces que usamos es algo para un home studio, lo que sea, ya, pero los estudios profesionales que usan interfaces más grandes o ya es otro tipo de Claro, por dispositivos. ejemplo, la Avid HD, que les decía que cuesta $14,000, es esta, ¿no? Lo tienen en estudios grandes. Esta de acá, por ejemplo. Son grandes, sí, son grandes. Otra, hay personas que no les gusta el hardware de Avid, entonces optan por esta de aquí, que es la Symphony. Esta de aquí, que también es la equivalente. Pero esta es mucho más barata, está como $6,000. Acá están los precios, miren. No depende de cuántas entradas quieran, ¿no? Por ejemplo, Ah, Kiko Cibrián, que es el productor bueno, produce muchísimo, que es guitarrista de Luis Miguel, él trabaja con esta, por ejemplo, ¿no? Con el Symphony, que es muy buena. La que tengo yo es esta de acá. ¿Sabes? De eso te quería hablar, Wahan. Yo estuve Sí, dime. investigando sobre RME, pero solo hay puras información que está en inglés y tutoriales de media hora en los que solo muestran las funciones básicas. Tú me Sí, lo que mostraste pasa, que tenías la RME, esta de acá es la que yo tengo, exactamente esta, la Fireface la 802. Fireface. Sí, esta es la que yo tengo. Lo que pasa es que no muchos conocen esta marca y es muy buena. Ujú. ¿cuánto ¿Y qué cuesta? me puedes decir? Aquí Esta estuve está notando cerca de $3,000, esta de acá, 2,800 por ahí. 2.800, ¿vale? ¿Y qué me ¿Y qué puedes decir funciones sobre aparte la... tiene? Perdón, Y perdón, o sea, ¿por qué es el precio? Obviamente, o sea, ¿qué más aparte tiene de una interfaz común, por ejemplo? Lo que pasa es que, bueno, esto yo lo voy a especificar bien en la clase que hablemos de hardware, pero así a grandes Ah, rasgos listo. le digo que una interfaz se diferencia de otra por la calidad de convertidor, ¿no? Lo que les dije en el momento de la PPT, el convertidor cuando ingresa la señal a la interfase y lo convierte para entrar a la PC, mientras más calidad tiene, mejor suena. Entonces ese es uno de los componentes que hace que se diferencie una interfaz barata de una cara. Solamente son los componentes. Claro, claro. claro. Yo también, yo cuando no sabía mucho de producción, a lo loco me compré una Scarlett 18 y 20, pensando que era mejor y todo eso. Y claro que era mejor, ¿no? Pero yo no lo sabía utilizar. Y poco a poco, así entendí. Y bueno, sí supe eso, que todo se mide a una interfaz de un solo canal. Y ahí es el precio, pues. Hay interfaces que cuestan $1,000 y un solo canal. Eso significa que es Sí, muy buena su calidad. claro. En realidad son tres componentes, ¿no? El primer componente es el convertidor, el otro es el preamplificador y el otro es el word clock. Entonces, son esos tres componentes que hace Claro. la calidad de una interfaz. Es por eso. Y aparte la Eh, cantidad de salidas también, ¿no? Y entradas. Claro.
Y de los preamplificadores, ¿suma realmente o no es muy importante para voces? O sea, eso también iba a preguntar sobre los preamplificadores externos. Por ejemplo, el Digimax DP88, por ejemplo, de Ese Presonus. no lo conozco, pero los preamplificadores son muy importantes. También vamos a verlo en una parte de una clase que voy a hablar sobre preamplificadores, ¿no? Pero es muy importante porque te va a dar una mejor calidad. Porque acuérdense que lo que les acabo de decir, ¿no? Las interfaces, uno de los componentes que hacen la calidad es el preamplificador de la interfase. Pero si logran tener, son 3 componentes que les dije ahorita, pero si ustedes logran tener cada componente que está dentro de la interfase por separado, ahí logran una super calidad, ¿no? Claro, a eso se quiere llegar. Claro, es la idea. Pero obviamente si vamos a trabajar con sintetizadores nada más, no le vamos a sacar mucho provecho a un preamplificador, ¿no? Pero si trabajamos con mucha microfonía, ahí sí. Claro. Y en tanto al ambiente, o sea, La acústica sí es importante para la grabación, obviamente, sí, y para mezclar también, ¿no? A saber ambientarlo, ¿no? Eso también vamos a hablar en una clase sobre acústica. claro. Y el ruido eléctrico, a veces me solía sonar así, zzzz, y todo eso. Y no podía solucionar ese problema. Bastante intenso ese ruido eléctrico, ¿eh? Sí. Bueno, depende, ¿no? Podría ser el cableado del lugar donde vives, o un cable tal vez, o algo, ¿no? Habría que ver la cadena de cómo está el cableado y el estado de tus cables también. Habría que ver todo eso. Ya. Sí. ¿Y por qué se llama cuando yo estaba grabando así, grabo, y cuando pongo los plugins en analógico, hay ese chisquido? Los plugins en analógico. Bueno, yo he visto Sí. que los compresores en plugin tienen la opción de poner análogo, pero los Sí. condensadores no, por ejemplo. No he visto un plugin que tenga la opción de Acá hay el API, el ecualizador. ¿Cuál API? ¿Cuál de todos? Este, ya está. En el 500. Este de acá. En ese. Ya Sí, sí. recordé. Al momento cuando desactivo el analógico suena más limpio, y cuando activo el análogo suena así. No, debe ser al revés. Cuando lo desactivas, cuando lo pones en off el análogo, ya no suena, ya no tiene ese ruidito. Sí, ya no tiene, güey. Sí. Pero Y es recomendable. No, siempre todos los plugins hay que apagar la opción análogo, porque trae ruido. Allá, porque yo estaba así investigando y supuestamente el análogo era mucho mejor que el digital, pues. O sea, hacer la mezcla análogo es mucho mejor calidad. No, para nada. En estos tiempos no. Y eso, lo del plugin que dice simulación análogo, no, eso más bien te trae ruido, ¿no? Sí, güey. Ya, bueno. Sí. Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna duda? El punto, profe, una pregunta. Por ejemplo, cuando uno opta más por hacer una pre-maqueta, una maqueta sencilla, pero con instrumentos virtuales, si hay la opción para que el instrumento suene un poco real, o sea, que no suene muy virtual. Claro, se puede. Cuando lleguemos a la parte de MIDI, yo les voy a mostrar los trabajos que yo he hecho con MIDI y no me van a creer que es MIDI. Okay. Porque hay técnicas bueno, también depende del instrumento virtual que se descargue, ¿no? Si se descarga un instrumento virtual que pesa 10 megas, que está mal sampleado, y también la ejecución, si no la has humanizado, entonces va a sonar pues como un instrumento MIDI, ¿no? Virtual, ¿no? Pero yo tengo librerías Claro, pues de 20 gigas, así de un solo instrumento que suena súper real, ¿no? Yo he hecho... Es el mismo ejemplo de las ondas cuadradas, ¿no? Mientras más yo le dé forma a las ondas, más voy a conseguir que ese sonido se parezca a uno real. Claro. Cuando lleguemos a la clase de instrumentos virtuales, se van a volver locos con lo que voy a abrir y con los
trabajos que les voy a hacer escuchar, porque van a pensar Ok. que no, eso no es MIDI, ¿no? He hecho también, lo más loco que he hecho con MIDI fue una musicalización para un corto de terror, que todo es Ah, MIDI. qué vacancísimo. Y la gente no, y si tú lo escuchas vas a decir, pucha, ¿cómo lo hiciste, no? Y todo es con instrumento virtual. Ya me imagino. Sí, eso vamos a Ese era, verlo también. ese era mi interrogante, ¿no? De cómo hacerlo un poco real. Pero usted ya topa el tema de hay que humanizarlo más, entonces ya es un punto que hay que entenderlo bien. Claro, sí. Todos esos puntos vamos a tocarlo, así que Ok, chévere, está chévere. muy interesante este curso, ¿no? Porque yo les voy a mostrar todas las técnicas. Y va a estar bien. Y que Bueno, practiquen. profe, Sí. ¿nos va a enviar los PDFs, eso de la teoría al grupo o no? Aquí no, porque les voy a enviar el video y ahí está, ¿no? Está en el video. Sí. Claro, Sí. ahí vamos a ver. Sí, entonces por eso no hay problema, ¿no? Ya, profe. Y sí, algo más por ahí o ya nos vemos mañana, si no. Mañana a esta misma hora sería, ¿no? Sí, a las 8. A las 8. Sí, igual vamos a hacer dos clases mañana. Ok. Mañana se va a poner un poco más interesante porque vamos a hacer edición. Entonces ahí hay que Chévere. estar pilas y practicarlo sobre todo. Listo, Ya, chicos. profe. Hasta mañana. Listo, que tengan buenas noches. Ya, Hasta mañana. buenas noches, profe. Profesor, Hasta pase mañana, bien. profe. Buenas noches. Mañana, compañero. Buenas noches. Mañana, compas. Dios los bendiga.